Puente 4 Podcast. Bienvenidos, cosmonautas, como estábamos comentando antes. Bueno, a ver, cuando estuvimos hablando la última vez también, ¿no? Pues con Robert, David y Mon, estuvimos comentando sobre libros clásicos de fantasía y ciencia ficción, y yo una de las cosas que claro que quería explicaros para que entendáis por qué soy una lectora tan acérrima de fantasía es: yo desde pequeñita siempre he estado como muy obsesionada con los magos, ya desde los libros y también, por ejemplo, en juegos, ¿no? Cada vez que jugaba a un juego nuevo siempre era mago. Pues, por ejemplo, Gauntlet era mago, en World of Warcraft también mago, y ahora en Diablo también mago. Y esto viene porque en su día mis padres, cuando llegamos a Barcelona, para quien no lo sepa, yo nací en Montevideo, Uruguay, nos vinimos aquí hace muchísimos años. ¡Charrúa! Y Charrúa, sí. Y mi primer libro, que me leí yo solita, fue El Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz. ¡Qué guay! Sí. Sí, la verdad es que, claro, es un clásico de la literatura infantil juvenil, y esto es uno de esos melones, ¿no?, que a veces quieres comentar, qué es literatura infantil, qué es juvenil, qué es literatura fantástica young adult. Y para mí yo lo veo como un río, ¿no? O sea, tú empiezas leyendo cuentos, si quieres llamarlos cuentos, ¿no? Cuentos de hadas de pequeño, luego pasas por libros como Mago de Oz y acabas seguramente en fantasía. Y yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí la fantasía, lo que me hace mucha gracia, ¿no? Yo cuando una vez intenté definir esto con los compañeros era, fantasía es ese mundo que yo sé que nunca va a existir, pero qué guay que hubiera sido así. Ciencia ficción es lo que todavía no es, pero mañana podría llegar a ser. Sí, muy bueno. Entonces, es una muy buena aproximación, la verdad. Sí lo Claro, es. Porque además en mi cabeza funciona mucho eso con la fantasía, en plan de, joder, cómo molaría que esto fuese así, pero sé que no es plausible y que no se va a poder hacer. Totalmente de Al final acuerdo. Además, magia. mi punto precisamente de que me gusta la fantasía es que no se parezca a lo que hay o pueda ser. Eso es lo que a mí me gusta de la fantasía, precisamente. exacto. Y en cambio, la ciencia ficción es algo que lees y que digas, Sí. joder, podría ser Sí. un poco como cuando ves Black Mirror, ¿no? Un poco una distopía, Sí. pero Sí. que pudiera ser a lo mejor factible en un futuro próximo o no tan próximo. El mago frugal ha explorado un poco ese concepto. Un El poquito. mago frugal es un poco ciencia ficción, en Sí, verdad. pero intentan emular que Es ciencia ficción yéndote a sin spoilear, Sí. a un sitio que no es ciencia ficción, pero en verdad es ciencia ficción porque la base es Sí, ciencia sí, sí. ficción, realmente. Pero mola, el símil del río mola, Tamara. Sí. A ver, es que me da mucha pena, ¿no? Cuando se hablan. Por ejemplo, creo que lo comentamos también mientras estábamos comiéndonos la hamburguesa, ¿no? A partir del 90-95 hubo un pequeño cambio dentro de la literatura. Yo creo que fantástica ya se vio, por ejemplo, con Martin, que Martin escribió cosas. Yo me acuerdo perfectamente cuando leí a Martin y leí el primero, del de Canción de Hielo y Fuego, me leo Juego de Tronos y primeros capítulos ya ves que Bran se cae por la ventana. Sí, sí. Que esto creo que fue una de las cosas que dio pie a, precisamente a la charla de hoy, ¿no? Y claro, yo venía de otra serie de escritores y era como, hostia, y en ese momento me di cuenta de que estaba delante de algo que no era normal, o sea, no era lo que yo ya conocía. Y desde entonces creo que la fantasía se ha vuelto como un poco más exigente, en el sentido de que esperas ciertas emociones. Y, por ejemplo, no sé si sabéis, pero bueno, Dragonlance, que era la literatura, vamos, una de las Clásica. primeras clásicas, se está reeditando ahora, lo está reeditando Minotauro. Y Aquí los para mi tengo. dolor, y los tienes ahí. pues, Todos esos de ahí A ver, atrás. esto de aquí. fíjate, yo tengo las 3 primeras trilogías originales y a partir de ahí, bueno, y la Forja de una túnica negra, que también está en casa, porque claro, como no podía ser de otra cosa, es de un mago. Es un mago. Y, es un mago. Y claro, ahora hay algunos libros que a lo mejor han envejecido un poco mal. O sea, hay algunos libros que quizás te los lees porque es romántico y yo no sé qué va a pensar la gente que a lo mejor ha leído, yo qué sé, estas generaciones más jóvenes que a lo mejor han leído Juego de Tronos, si ahora saltan atrás, ¿no? Es como A Tolkien, cuando... por ejemplo. Como a Tolkien. O sea, el bofetón va a ser Es duro. importante. Sí. Es duro, pero yo creo que hay que entenderlo un poco pues como eso que estaba allí
y que gracias a esa obra hoy tenemos X porque es una evolución. Entonces, me he traído por aquí algunos libros para enseñaros, porque la idea es... Saca. Porque la idea es hablar de... Algunos me temo que no están disponibles ya en español, que están descatalogados, precisamente porque ya no entran dentro de los cánones de la literatura fantástica actual y el público posiblemente lo encuentre un poco durillo, no tiene demanda. También porque nunca se habla de ellos. Pero pueden volver a reeditar. Fíjate, con el Elfo Oscuro ahora los están reeditando otra vez, gracias a Dios. Sí, con la Dragonlance. Es cierto que el otro día hablamos esto mismo en el archivo que hicimos, El Exilio, del segundo del Elfo Oscuro, de Salvatore. Que dijimos que es una fantasía que se nota que es más clásica. O sea, en todos los sentidos. Es más partida de D&D, muy clasicota. Tú ahora también puedes leerte cosas que son más rollo D&D, como Malaz, y no tiene nada que ver la fantasía. Es fantasía igual, pero no tiene nada que ver. O lees Cosmere, no tiene nada que ver. O es verdad que a partir de Martin es como que se generan dos cauces. Uno que bebe más de la literatura más clásica, esa literatura mejor con la que creciste con las que crecimos nuestras generaciones, ¿vale? Esa literatura clásica, de vino un mago, de tal, que no responde tanto a algo que se pueda explicar de cierto modo, o que no haya emociones tan reconocibles como las que vemos tan directas en libros como Martin o Abercrombie actualmente, y luego ese otro derrotero, donde asemeja en la fantasía más a nuestra realidad, por así decirlo, por lo menos a nivel emocional, y poder sentirlo como algo más real o terrenal, aunque siga siendo fantasía. No sé si me explico. O soy un libro en llamas. Sí, era uno de los argumentos que hace en el prefacio Erickson, precisamente. Está cansado de esa literatura básica al pie lineal. Es que a mí eso es lo que me molesta. Que no tiene por qué ser mala. Claro, pero y no tiene por qué tener razón. No, aparte, es que no la tiene. Esto te lo digo yo ya. Erickson puede decir que está cansado de esa literatura simplista que apenas tiene complejidad, que no es profunda, que tiene personajes planos, y dice voy a inventar Malaz y voy a tirar por la borda todo esto. Que no significa que tú te leas la Dragonlance o Drito Urden o Terry Pratchett o Tolkien y sea simple, porque no tiene por qué serlo. Otra cosa es que no necesitas adornar todo con millones de cosas complejas como para que sea más profunda. Eso está claro. Pero que era uno de los argumentos de Erickson es ese. Sí, bueno. Yo, a ver, antes de que empiece Tamara, yo es que quiero dejar antes claro una cosa. Hoy en día está como muy denostado lo de... Es como que un libro, si lo catalogas de young adult, es como que está denostado. O sea, aunque el libro sea young adult, la gente lo dice de manera despectiva. Como si fuera una literatura de mierda o algo así. Y es como, pues no necesariamente. Quiero decir, puede ser young adult y puede darle 1000 patadas a cualquier otro libro que sea lo más grimdark de la historia. Es que necesariamente que sea young adult no es malo. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que si tú catalogas un libro como young adult y tú llegas aquí, haces una reseña de un libro y dices, este libro es young adult, la gente directamente lo va a descartar porque es young adult. ¿Sabes? Y yo soy ya mayorcito para leer young adult. Pues no. O sea, quiero decir... A ver, no generalicemos. No creo que la gente lo tache. Generalizo y generalizar implica que no todo el mundo. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero yo esto lo que pasa es que a mí, o sea, mira que llevo años leyendo fantasía y más fantasía que ciencia ficción. Todavía necesito que me expliquen qué quiere decir young adult. Ya, yo tampoco lo entiendo, sinceramente. ¿Sabes? O sea, ¿qué quiere decir young adult? O sea, ¿en qué momento yo dejé de leer? O sea, ¿qué quiere decir young adult? Porque yo he leído fantasía y he leído fantasía. Claro. Punto. Eso. O sea, El Señor de los Anillos, si te lo lees con 11 años, es young adult, porque la inmensa mayoría de la gente se lo lee entre los 11 y los 15 y 16. Claro, entonces, no, pero las historias que convergen un grupo de adolescentes como Harry Potter o Memorias de Idún puede considerarse juvenil, young adult. Sí, pero es que yo en esa misma época me leí El Señor de los Anillos, El Hobbit, Dragonlance y El Elfo Oscuro. Sí, es todo young adult. Pero por ejemplo, lo que dice Robert, eso ya es un distintivo. O sea, vale, claro. O sea, pongamos, un distintivo sería, ¿no? Que le está pasando a gente joven y que está en ese... El prota es joven y está en ese rito de madurez. O sea, no es como... Pero es cierto que ese toque de... Pero es fantasía juvenil o es young adult. Me huele igual a que la gente que juega a los Wargames dice, pero esto es Warhammer 40.000, no es histórico. Me huele a lo mismo. A mí me huele también a eso. Es como, son muñequitos de fantasía que no es histórico, no es riguroso. Este Wargame no es un Wargame.
Es como, me suena un poco a eso. Yo lo he un poco. notado, tío, como que está un poco denostado y también te diré, el enfoque, para mí la diferencia que hay entre Malaz y Dragonlance, por ejemplo, no es, esto no es que lo haya dicho nadie, simplemente que lo quiero decir yo, no es que uno sea más básico que otro y el otro sea más complejo. Lo que creo que pasa es que uno tiene un enfoque más oscuro y más deprimente y el otro no. Ya está. O sea, no requiere de complejidad ninguna ni nada. Hombre, pero yo entiendo que un matiz más grimdark genera más complejidad. No. Pero por eso tiene que ser más adulto. No, No, pero es genera que más complejidad. desde luego no, pero tampoco creo que sea más adulto, más complejo. O sea, yo te puedo hacer el Silmarillion, que es complejo as fuck, y no es. Ya, pero grimdark. los personajes protagonistas de la Dragonlance son el guerrero, el mago, el enano, el bárbaro y el bárbaro de 8 veces y el hechicero. Y son muy lineales. Es su No rol, son lineales. es muy cliché, entiendo. Por ese punto lo entiendo así. Vamos a dejar avanzar Sí, sí. a Tamara. Sí, que vamos a continúe. dejar a Tamara. No, digo ahora que si os interesa saber dónde nació Dragonlance, Reinos Olvidados y este tipo de cosas, podéis leer este estupendo libro que, aunque no Qué conozcáis guay. la historia, sí. Estuvimos la semana pasada en una tienda en Generación X en Madrid que nos invitaron para hacer una charla y lo pillé allí. Y es la historia de la serie de dibujitos animados de Dragones y Mazmorras en los viejos tiempos, chicos. Allá en los 80. Dragones y Sí. mazmorras. Era Los eso. 80. Pues era muy cachondo porque ahora, por ejemplo, se hacen, ahora se sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, Pokémon, que es un videojuego, o sea, es un videojuego, pero tiene su serie de dibujitos animados, y entonces los niños y los no tan niños, pues miran la serie y se animan a lo mejor a jugar. Pues esto también pasaba en los 80 cuando los muñequitos de acción y otra serie de merchandising. Y Dragones y Mazmorras nació como una serie de juguetes y les hicieron después una serie de animación. Y en el libro explican muy resumido de dónde viene Dungeons and Dragons y por ejemplo que Dragonlance y Reinos Olvidados o Dark Sun, Sol Oscuro en español posiblemente. Sí. Pues fueron unos mundos que se derivaron, digamos, del sistema de D&D a D&D en aquel entonces. Y eso es otro de los grandes pilares, digamos, de la fantasía. Y yo creo que es en ese momento, por ejemplo, en España, allá en los 80 más o menos, Alejo Cuervo, que es el fundador de Gigamés, tanto la tienda como la editorial, él fue uno de los editores de la serie que se llama Fantasy de Martínez Roca, que lo recordamos todos porque era amarillo. Esta fue una de las series de fantasía quizás más queridas. Estaba este formato y estaba el formato Grand Fantasy, y en el formato Fantasy normal se publicaron personas pues como Peter Beagle, se publicó por ejemplo Michael Moorcock con todo lo que era Corum, Elric y Hawkmoon y demás. Elric, sí. Y la verdad es que para mí es un bonito recuerdo porque en Barcelona teníamos el mercado, seguimos teniendo el mercado San Antonio que se abre los domingos y lo normal era ir allí a cazar libros, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, una de las primeras sagas que me encontré de fantasía, o sea, esto es del 83, este es mi ejemplar del Mago de Oz, que lo tengo El maravilloso ya. Mago de Oz. Sí. Tiene, Ese es el que vamos, leías el que leíste originalmente este es de el niña. que leí original y mi madre le puso mi nombre por si acaso, para que Qué no se me guay. perdiera. Si te perdiera. Qué guay. Sí, es muy curioso porque me pasa que a lo mejor tengo diferentes ediciones del mismo libro y aunque tengo una más nueva porque digo, joder, aquí está el cochambre si se me va a romper y no puedo, acabo volviendo a leer el mismo y Claro. dejo la edición nueva por ahí. Ya. y, Sí, y al final. pero es ridículo porque digo, es el mismo libro ya, pero, pero no es igual. No. y no es igual. La sensación No. de leerlo Es un no es libro, la es misma. un libro igual, pero no es el mismo libro. Incluso el No es papel el huele mismo. diferente. Cuando el papel Sí. ya coge unos años, Sí. coge ya Sí. un poco del olor del ambiente, incluso Por eso- del polvo, de tal, y huele como Sí. ajado, huele bien, huele Sí. raro, huele Antiguo. huele antiguo, Huele a vetusta. A pergamino. eso, Sí que es verdad. decimonónico. A mí esa sensación me da cuando leo Kindle. No me gusta leer en Kindle porque no tengo la sensación malo. física de leer el libro Es y lo de malo verdad del que lo Kindle. noto, personalmente. Sí. Sí. A mí me Pero pasa bueno. igual. O sea, por ejemplo, me entiendo que es más cómodo leer en Kindle cuando te vas de viaje, es más Sí. tal. Pero el papel yo No es lo no mismo. puedo, o sea. Incluso no memorizas igual en el papel que en el Kindle.
Yo sí, tío. Yo en el Kindle y en papel me da absolutamente igual. Pero Yo memorizo mucho mejor en papel porque sé en qué página, en qué parte de la página y se me queda mejor. eso también te pasa en el Kindle, ¿no? En el Kindle no me pasa igual. Pero yo creo que es más por prestar atención, que en el Kindle igual sí me pasa. lo lees más automatizado. Pero sí que es verdad que pierdes el pack de abrir el libro, ver por qué página Sí. te vas, usar un marcador, oler el libro, el tacto, tapa blanda, tapa Escucha, dura. yo de pequeño, esto voy a contar una fricada muy estúpida, A ver, pero es miedo parecido a me lo que da. le pasaba a Tamara. A mí de pequeño, cuando yo sabéis que empecé a leer porque David me metía entre pecho y espalda todos los libros que había por casa. Como debe y ser. en gran ¿Fuiste pequeño, parte, Roberto, una y vez? en- ¿Fuiste pequeño? Sí, fui. Y en gran parte, todo lo de la literatura fantástica se lo debo a este muchacho que está aquí. Pero a mí me encantaba, no podía dormir por las noches si no tenía el libro que me estaba leyendo en la mesilla de noche. O sea, yo me iba a la cama y aunque no hubiera leído esa noche, necesitaba levantarme, ir al salón, coger el libro y traérmelo a la mesilla de noche y ponerlo a mi lado porque si no, no podía dormir. O Roberto, sea, me es pasa lo- la sensación... Me pasa lo mismo. La sensación de compañerismo que tengo con mi libro es increíble y desde pequeñito lo hago. Y actualmente, aunque lleve 2 días sin leer porque haya tenido mucho curro o por lo que sea, cojo el libro, me lo pongo en la mesilla de noche y digo, tú Yo ahí. igual. Yo es que siempre Yo leo igual. aunque sea un minuto, ¿eh? Aunque sea un minuto. No, Yo lo intento, yo no pero hay siempre. veces que no se puede. Yo es que cojo el libro, leo una página y digo, bueno, pero check. En serio, un lo hago. amigo ajado con páginas. A mí me pasa también, o sea, yo me voy a la cama y me llevo normalmente el libro que me está leyendo en el momento y le digo a Ángel, digo, bueno, que me voy a la cama voy a leer un poquito. Y me dice que te vas a dormir, ¿no? Y yo, bueno, voy a intentar leer. Es que Sí. antes echo de menos eso de, yo qué sé, ahora tengo la suerte de que puedo ir al trabajo andando, que son 25 minutos, pero a cambio no leo. Y entonces Ya. estoy intentando, por ejemplo, a veces el audiolibro. Digo, bueno, pues al menos yo que sé, ese ratito. Pero al final, la verdad es que puede. Pero entiendo el concepto del compañero porque también es como, bueno, pues lo tengo allí y si a lo Claro. mejor. Ahí sí. Él está a gusto también, él duerme mejor si está a mi lado. Exacto. Lees por osmosis. Haces, "Oh". Exacto. No, pero de verdad que personifico el libro, es cierto. Está Es bien. muy guay. Pues mira, después de lo de que comentábamos del Mago de Oz, ¿os acordáis de una película de Disney, no sé si la habréis visto, que se llamaba Taron y el Caldero Mágico? Sí. Que era la historia de Yo un tampoco. niño que iba con una chica rubia, bueno, y que va a buscar, es un porquerizo, tiene un cerdito y se le escapa el cerdito y él vive en una casa con un mago. Bueno, Me con un- suena. con un, Ahora me suena. con un mago y él quiere aprender y quiere ser un caballero y está siempre jugando con una espada de madera y entonces el mago, bueno, le dice que no va a ser caballero, que si acaso que empiece aprendiendo a cuidar al cerdito y le da como tarea y el cerdito se le escapa y resulta que el cerdito es un cerdito oráculo, aunque él no lo sabe. Y es toda la peregrinación de él buscando el cerdito y la gente que se encuentra por el camino, ¿no? Esto es muy típico y muy riado. Acabo de desbloquear un recuerdo, Tamara. Taron y el caldero mágico. Sí. Acabo de ver la imagen y le acabo de desbloquear el recuerdo. El perro. Pues ese- El perro ha sido la clave. El perro se la clave. El Gurgi, que tenía así, que se llamaba Gurgi, pues Sí. yo me acuerdo que fui al mercado San Antonio con mi madre y le dije que yo pues quería el libro porque sabía que estaba basado en un libro. Y yo cada vez que veo que una peli está basada en un libro tengo la necesidad de vamos a ver el libro, ¿no? Y fuimos ahí al mercado y ese mismo día estaba que había salido Dragonlance y estaba al lado del libro, el que yo quería, era en realidad este que se llamaba El Caldero Mágico, porque la peli se llamaba Taron y el Caldero Mágico. El caldero mágico. Y el Qué señor guay. me intentaba vender esto, el libro de los 3, y yo no, que yo quiero el libro de Claro. Taron. Pues Pero si no tiene nada que ver, ¿sabes? claro, explícale tú a una niña de, yo qué sé, 7 años, que el libro que ella quiere se llama el libro de los 3, y yo no, que no se llama como el de la peli, ¿no? Claro. O sea, que eso ya era un drama. Y mi madre al final, el señor, no sé, supongo que la empapuzó, me trajo ese, pero mi madre quería la Dragonlance. Así que ese día nos llegaron los dos a casa. Buah, Y, perfecto. Sí, no, maravilloso. O sea, yo tengo suerte porque mis padres, ya te digo, o sea, ellos me friquearon, así que si yo compro libros y me apropié de dinero ajeno de casa para pagar libros, es culpa de ellos. Te adoctrinaron bien adoctrinada, ¿eh? Adoctrinada, bien adoctrinada. Y esta saga, que es de 5 libros, en realidad, se llama Las Crónicas de Prydain. O sea, 5 libros que son un libro de Brandon. Ostras. Ostras, son O sea, completos. Madre. Esto era una saga en los 80. O sea,
Y me parece maravilloso porque la historia es increíble. Él encuentra buenos amigos como no podía ser de otra manera, es bastante más clásica, pero sería como trenza, es como muy cozy. Ujú. Y lo curioso es que esta saga se publicó aquí en Martínez Roca, luego la publicó creo que Salamandra, Alfaguara diría que la encontré por ahí, y desapareció del mapa, en plan, completamente, o sea, no hay nadie que la haya Agotada. vuelto a editar, agotada. Eso O es una sea, mierda cuando pasa eso, macho. Sí. Eso a mí me duele porque es como, es verdad que se editan muchos libros nuevos, pero hay clásicos que todavía merecen ser leídos. Y esto Sí. si lo encontráis mercados de segunda mano, como Todo Colección o sitios así. Mercado Para Libre un también. Mercado Libre, para un chat, Wallapop quizás, incluso alguien, no sé, claro, se lo venda. seguro. Sí. Un suscriptor por Twitter nos comentó hace tiempo que tenía una sección preparada para nosotros y de hecho me mandó los links y todo, de novelas de fantasía que han sido de repente dejadas de traducir porque sí y no se pueden encontrar excepto que sepas ruso, chino o alguna cosa así. Y claro, dices tú, joder, tío. Y Sí, ya habría que, claro. Es el Aún- mercado, amigo. En inglés, Lloyd Alexander es un clásico en la literatura inglesa, o sea que este en inglés se puede encontrar, pero hay otros que no. Y por ejemplo, os traigo otro de mis favoritos. Esto es mi infancia, chicos, o sea, esto es lo que me lleva a Brandon y lo que nos tiene reunidos aquí. El último unicornio. El último unicornio también tuvo una adaptación, dibujitos animados, preciosa. Él es el que Este adaptó el libro- de Gigamés, ¿no? El que editó el de Gigamés. Esta es la edición de Gigamés. Esta es la última edición que he visto en español en algún sitio y desapareció. Y esto tiene una historia muy cachonda. Y es que Peter Beagle en su día se tradujo al español. Peter Beagle no lo sabe mucha gente, pero ¿os acordáis de aquellas películas viejas del Señor de los Anillos que eran Sí, como sí, animación? las de con- dibujos. Sí, las antiguas. Vale. No soy un árbol, soy un hombre barbado. Me encantaba. Pues Peter Beagle trabajó en esas adaptaciones y trabajó en el guión y no se lo pagaron. Anda. Anda. Y sí, todavía se está peleando por los derechos. Hola. Para más Inri se peleó con su agente, porque su agente se quedó con dinero a sus espaldas. Hubo un juicio muy heavy, le trató como de demente y loco, convenció a su familia de que estaba como medio gaga para poder él llevar las cosas y al final Peter Beagle perdió los derechos sobre su propia obra y durante muchos años hasta que no se pusieron de acuerdo y después de ir a juicio y un montón de cosas que este pobre hombre ya si no ronda los 80 no ronda nada, recién ahora se pueden volver a encontrar los libros en inglés. En inglés. Esta es la edición de Gollancz. Qué bonita en inglés. es. Buah, la portada Qué es guay. espectacular, Es- chaval. Qué Sí. bonita es. ¿Es muy largo el libro, Tamara? ¿Cuántas No, páginas estos tiene? Son Hala, qué chulo. 200 páginas, 200, 300 no llega. Me lo voy a comprar en inglés y me lo voy a 300 leer en inglés. Con una letra Bien. Sí, claro. grande. Esta es la edición que encontré, una edición entre comillas aniversario porque está pintada de azul, pero si lo pintas con un roto nadie se va a dar cuenta. Qué guay. Y sí, y esta es la continuación. Bueno, este es un libro que sacaron este año también de relatos cortos. Hay una historia, son como secuelas, pero son Ujú. secuelas también. Tiene una que se llamaba Dos Corazones y tiene alguna historia más. Y el último unicornio es muy chulo. Es la historia de precisamente una unicornie, no es unicornia quizás al final. Ujú. Llegan dos cazadores a un bosque y el bosque realmente es como súper frondoso, es muy verde, todo está lleno de plantas, las flores son muy vibrantes y dicen que es porque allí vive un unicornio, ¿no? Y uno le dice al otro, no, eso no puede ser porque todos han desaparecido y ya no existen. Y justo ella está escuchándolos conversar y se queda pensando, hostia, es verdad que hace tiempo que no veo a otro, soy la última. Y su peregrinaje para intentar encontrar a los demás, pero la gente ya no lo reconoce, es como aquello que ya no crees en él y como no crees en él, Pierde. no lo reconoce, pierde, o sea, no le ven el cuerno ni siquiera, o sea, ellos el humano cuando ve un unicornio ve un caballo un poquito más mono de lo normal, pero un caballo. Ujú. Y hay personajes súper clásicos que
se encuentra con, como no, un mago, Smendrick, y después una chica que se llama Molly Gru, que, digamos, la historia de ellos tres la conoces a la vez. O sea, no estás solo centrada en el unicornio. Y si tenéis la ocasión de leer este libro, o sea, este libro sé que seguramente se le considera un poco más infantil juvenil, pero a mí me flipa. O sea, vale muchísimo la pena. Y afortunadamente ahora en inglés ya se puede encontrar también. No sé si lo querrán reeditar en algún momento en español. Debería. Esperemos. Pero Que es esperemos. lo que comentábamos, además, que obviamente que si es un libro que a lo mejor es más juvenil o está más enfocado a un público más juvenil, no por eso tiene que ser malo. Y obviamente No. puede ser igualmente disfrutable por una persona adulta o anciana. O sea, da igual. O sea, al fin y al cabo no hay que quitar el valor de un libro por el público objetivo al que va. Hay un montón de escritores y de escritoras que han trascendido en la literatura a lo largo de los años por hacer literalmente cuentos para niños y niñas. Véase Gloria Fuertes, véase Jenny Rodari, o sea, y no por eso es malo. O sea, es literatura al fin y al cabo y es literatura disfrutable al fin y al cabo. Obviamente lleva un público objetivo, pero eso no quiere decir nada. O sea, Pues es lo que creo que estamos ahí de acuerdo, ¿no? Los cuatro. Sí. Sí. Me da pena, ¿eh? A veces las etiquetas. Yo, por ejemplo, no sé por qué le pillé manía a la ciencia ficción. Ya lo comentaré un poco después, pero no leí, no sé por qué era muy tonta, creo que un poco por llevarla contra mi padre, que intentaba que me leyera ciencia ficción y yo que no, que yo sigo con mis magos. Y reconozco que me perdí muchísimas cosas por el camino y ahora estoy descubriendo y claro, o sea, se te acumula el trabajo, ¿no? Porque tienes todos los clásicos y los actuales y es como, Dios mío. Pero, y mira, esta es también mi muy favorita saga. Esta es una trilogía. No sé si os acordaréis de esta colección. Era una colección vieja. De las primeras colecciones que intentaron sacar varios tomos de fantasía. Y El Señor está del muy Tiempo guay. se llama. Esta es El Señor del Tiempo. También Me suena. un tomo de Brandon, no mucho más. Ujú. Escrito por Louise Cooper. Louise Cooper fue una escritora de fantasía que fue famosísima, o sea, tiene esta saga, tiene una saga que se llama Índigo, también de 8 tomos, o sea, 8 tomos de los 80 que son todos así. Sí, No Que al es- final, por ejemplo, los de Drizzt también son así, ¿no? El Valle del Viento Helado también son tomos Son más chiquititos, 300 Sí, páginas, son pequeñitos. 300 y pico. ¿no? Ujú. Sí. Y además lo curioso es que, claro, o sea, nosotros que somos también hijos de los bestsellers, te da la sensación que si el libro no tiene 1000 páginas, ¿para qué me lo voy a Ya. leer? Eso ¿Sabes? Que esto... es verdad. Y no os ha pasado nunca que yo ahora, cuando estabas haciendo el ejercicio, yo, por ejemplo, me leía en su día Drizzt, el Elfo Oscuro, o el Sí. Reino de los Dragones, me da igual. Sí. Y no me parece que los personajes estén menos definidos que en un libro que tiene 1000 páginas. O sea, quiero decir, Ujú. no siento que conozco a Drizzt menos que a Frodo. ¿Vale? Y Drizzt tiene como 10 veces, bueno, no 10, pero 5 veces menos páginas. Que, Hombre, pero si sumas todo lo que te has leído de Drizzt, No, es pero- mucho más extenso. No, pero yo me he En leído el dos Elfo libros y Oscuro coincido llegaron. con... a eso quiero llegar. No me refiero a que esta opinión la tenga después de haberme leído 15 libros de Drizzt. Esta opinión la tengo desde que me leí 2 libros de Drizzt. O sea, tú te acabas un libro de Drizzt y ya le conoces. Y no le conoces porque dices, claro, como es súper simple, pues ya le conoces. No. El personaje tiene sus aristas y sus capas, pero aún así, no. Lo que quiero decir ¿es necesario a veces escribir libros tan largos? Quiero decir, Pero los libros largos no es que Ahí te voy. explayen el personaje, Los libros te explayen largos- el gore building y todo. claro, lo que te explayan es la Exacto. historia. Claro. Pero el personaje, en verdad, un Sí. buen escritor, en 2 o 3 capítulos, te ha pintado un Te lo- personaje con todas sus luces y sus sombras. Es Sí, como la ¿verdad? música, puedes Te hacer lo un tema deja de claro. 20 minutos. Claro. Un tema de 20 minutos que sea la leche y que sea una obra magna, o puedes hacer un tema de 3 minutos con 2 acordes y ser igual de bueno. Claro, ese es el punto. O incluso. Cuando. Sí. Sí, no, iba a preguntar a Tamara, así que, pero termina tú antes tu argumento, David. No, era decir que incluso la canción corta puede tener más acordes que el largo. ¿Qué quiere decir? También. Que muchas veces a lo corto le añadimos, fíjate que inconscientemente a lo corto le añades la simplicidad. ¿Sabes? Ujú. Y no necesariamente. O sea, puede ser una canción de 3 minutos y que sea 1000 veces más compleja que la de 20. Ese es Eso el es. punto. Y Tamara, te iba a comentar, o Tamara o David o Robert, ¿cuándo creéis que fue el punto de inflexión
en el que la fantasía comenzó a dejar de ser tanto libros a lo mejor más cortos, 300 páginas, 200 y pico páginas, y sagas con varios libros pero más cortitas, a macrosagas, en plan con tomos de más de 700, 800 páginas en adelante y con un montón de volúmenes. ¿Cuándo crees que ha sido el marco? Con la rueda del tiempo. Yo creo que, por ejemplo, Dragonlance empezó la chita callando, en plan trilogías que no sé cuántos libros al final, pero bueno, ibas saltando, no estás siguiendo exactamente los mismos personajes, te estás enfocando en otras cosas, pero yo la primera que recuerdo así en plan grande y tocha, que ya era como una locura en aquel entonces, fue La Rueda. Sí, estoy de acuerdo. A ver, quitando esos anillos, que es como muy adelantada a su tiempo. Terry Pratchett hacía muchas cosas, pero muy cortas. No, pero Terry Pratchett es precisamente eso. Libros muy cortitos. Pero cuando empezó... Canción de Hielo y Fuego. Ya, pero antes que eso está La Rueda. Sí, pero tampoco mucho antes. Sí, ¿no? La Rueda del Tiempo, que es del 80 y algo. Hombre, Juego de Tronos era del 97, 94 creo que es. 94. 95. Yo diría que es 95 en inglés. 10 años antes. 10 años fácil, igual. ¿eh? Quiero decir, son 10 Sí, que entre años, medias tampoco hubo mucho, pero es posible que La Rueda del Tiempo fuera el que hiciera volúmenes gordos y a ver, entre medias sí que es del 96. Es del 96, Juego de Tronos. Del La 96. Rueda, al menos en España. Y El Ojo del Mundo. 96, sí. Y El Ojo del Mundo, la publicación del Ojo del Mundo es 84, 85 por lo menos tiene que ser. Del 90. Del 90, ¿eh? Es que Pues fue mira, antes el Elfo Oscuro. No hay tanto, ¿eh? No, el Elfo Oscuro es del 89. Sí. Pero claro, el Elfo Oscuro tiene truco, porque realmente eran 3 libros finos, 400 páginas, así, pero yo... Como lo que nos ha enseñado Tamara, más o Claro, menos. pero yo cuando me leí el Elfo Oscuro me lo leí en un tomo, que era... El marrón. El marrón, efectivamente, que era un tomo, y para mí era un libro. O sea, para mí nunca fueron 3. Ahora en la reedición, ahora y después, Ojo, me di cuenta que eran varios libros separados, pero para mí siempre ha sido un pack que se tiene que leer. Sí, o sea, a mí se me hace muy raro que alguien se lea La Morada y pare, se lea otras cosas y se lea El Exilio. Es como, para mí es como si te lees esos anillos, paras cuando pone libro 1, te lees otra cosa y vuelves con el libro empezado. Es como del tirón. Pero bueno, hoy en día también es verdad que es más digerible. La Dragonlance es del 84, ¿eh? O sea, tú fíjate. Mucho antes que todos estos. La Dragonlance. Sí, pero la Dragonlance no era... pero es que es lo que he dicho Tamara. La Dragonlance no te metía un tomazo de 700 páginas. 1000 páginas. ¿Cómo que no? No. Pero si Leyendas de la Dragonlance es un bicho de 1000 y pico. No, pero esos son los 3. Claro, libros. porque es una trilogía. Te ha pasado lo mismo que a mí te ha pasado lo mismo que a mí con el Elfo. Son 3. La trilogía de Leyendas y la trilogía de Crónicas son 6 libros. Ya. Pasa que pero tú y yo pensé los que tenemos juntos. Sí. Ya, bueno. Ese es el Yo punto. pensé que se habían editado así en un principio. No, se editaron. Yo tengo en casa mi primer libro en inglés que me compré. Era El Retorno de los precisamente, Dragones. El primero. Encontré una edición integral, un ómnibus de las 3 de la trilogía original. Y era muy chulo, la verdad. Me quedé bastante impactada porque pensé que ocuparía más, pero al final, claro, la letra un poco más pequeña, el papel un poco más grande y tal. Pero sí que es cierto. Yo creo que Dragonlance sí que es verdad que fue los libros eran un poquito más gruesos. Pero, por ejemplo, tampoco demasiado. Aquí, no tanto, si es que están ahí detrás, no son tantos. Mira. No, son como los de Driz, iguales, prácticamente. Mira, 300 y pico, como mucho. Entramos en 1993. Esta es otra saga también muy conocida, la fantasía. En inglés tiene un nombre bastante distinto. En español es la saga de Añoranzas y Pesares. En inglés es Memory, Sorrow and Thorn. Y no voy a explicar el por qué, porque quizás es un poco spoiler. Pero esta es otra de esas sagas que además ha tenido mucha suerte porque ahora también la va a reeditar Minotauro. Lo leí en el blog de Caballero de Árbol Sonriente, que estaba comentando. Y esto es trampa. Bueno, Doug Williams es un escritor también súper clásico. O sea, Doug Williams tiene sus enanos, tiene los humanos, tiene algunas peculiaridades cuando ves los mapas que algunas cosas te suenan y él juega un poco con lo que es fantasía y un poco lo que quizás es como en La Rueda del Tiempo, un recuerdo.
él siempre intenta escribir trilogías, pero el último libro se le va y acaban siendo siempre 4. Le ha pasado con la continuación de esto que él ha escrito, bueno, está acabándola de escribir ahora, sale el último en noviembre. Y también dijo, va, trilogía, pero es trilogía estilo Tad Williams, o sea que son 4 libros en vez de 3. Y esta es otra saga clásica, también Rito de Madurez, de un chaval que... a ver, es un chaval que vive en un castillo, es como el chico de los recados, como aquel que dice, y vive allí. Y acaban tan hartos ya todos de él, en plan, ostras, este chaval que es tan inquieto que no hace más que molestar, acaba trabajando para un, como no, mago. Y a partir de ahí no le van pasando más cosas. Y la verdad es que está muy chula. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta saga, ¿os acordáis que Brandon estaba enamorado de Michael Whelan? Michael Whelan, el portadista que hizo estas ilustraciones, es quizás el más canónico de todo lo que era la fantasía de los 80 y de los 90. O sea, tú veías un libro de fantasía, veías la portada de Michael Whelan, igual no sabías de qué iba el libro, pero tú te lo comprabas. ¿Trabajó también en cine Michael Whelan, sabemos? ¿Trabajó algo en cine a nivel de fotografía o algo así? ¿O se dedicaba simplemente a hacer, bueno, simplemente entre comillas, se dedicaba exclusivamente a hacer portadas de libros? De o que ilustrar? yo le conozco solo portadas. No sé si... nunca he mirado si hacía alguna cosa más, pero Vale. yo solo le recuerdo de portadas. Y no sé si como mucho alguien le habrá perdido a lo mejor una portada para un disco. Pero básicamente yo le recuerdo solo de ilustraciones. Es muy Manowar, muy portadas de... Y si os gusta leer en inglés, existe Rhapsody, una edición nueva ilustrado por Donato Giancola. Hay una editorial que se llama Green Oak Press. Ellos están especializados en hacer como Subterranean, ediciones rollo super cookies de clásicos de fantasía, alguna de ciencia ficción. Y esta que está ilustrada por Donato Giancola, la verdad es que está súper chula. Los mapas son de Isaac Stewart, que trabaja para Brandon. De Sanderson. Sí, no sé si aquí se aprecia. Bueno, ha pasado. Pero Sí, Molan un montón las ilustraciones. Qué guay. Es muy, muy chulo. Esa es otra de las cosas que también me jode mogollón. Si tiene ilustraciones es infantil y es como, no, joder, que a mí me gusta ver ilustraciones claro también. Que sí. Es que sí. No necesariamente, pero sí que es verdad. Y luego, sin embargo, muchos libros que son juveniles no tienen ilustraciones, en verdad. Sí. O sea, que es que tampoco... Esa distinción yo creo que Eso es verdad. está manida ya. ¿Sabes? Que hay gente que todavía, yo creo... Por eso te digo que hay gente que le hace caso. Yo me pienso mucho en... Cuando hago una reseña, ¿qué adjetivos uso? Porque sé que hay parte de gente que si digo que es juvenil o young adult, va a pensar que quizá el libro, si tienes más de 20 y pico años, ya no te va a merecer la pena. Entonces, yo omito ese tipo de detalles y simplemente cuento de qué va el libro. Sin spoilers. Sí. Y la gente ya que juzgue si te parece esto guay para ti o no, pues ya te lo ves. Pero las etiquetas es que es un invento muy malo. Es un poco lo que decía, por ejemplo, Sanderson cuando hablaba de la comercialización de Mistborn, ¿no? De cómo recomendaba el libro en función de la persona a la cual se estuviera dirigiendo. Obviamente no le va a recomendar el libro de un modo igual a un adolescente que a una señora de 55 años. A lo mejor a la señora de 55 años le decía, pues mira, para una chavala que es huérfana, que tiene que buscar la vida en las calles y acaba en una banda de ladrones, ¿vale? Exacto. A lo mejor a un chaval de 12 a 13 años se lo dices de otro modo. Porque es verdad que poner etiquetas a veces puede ser contraproducente a la hora de hacer una review, de hacer una reseña, porque... Casi siempre. Como lo que dice David, puede condicionar a que haya cierto público, ciertas personas que digan, no me merece la pena porque es yo un adulto, ¿sabes? Si es que al final la historia te la está contando un adulto, o sea, es muy absurdo eso. Si la historia la contara un niño, pues es posible que algunos matices que no pueda captar un chaval de tan corta edad, pues es posible que sean imposibles plasmarlas en un libro. Pero es al fin y al cabo cómo quieras vender un libro, qué sentido quieras darle tú a la historia que estás contando. Muchas veces puedes leer una historia que a priori todo el mundo catalogaría como simple, pero tú la lees en un momento de tu vida en el que pues, te están pasando X cosas y tú le coges un sentido distinto al que le pueda dar a otra persona que, bueno, entonces eso es lo bonito de leer. Yo creo que a quien le gusta leer, a quien le gusta de verdad leer, no creo que tenga
mierdas con yo un adulto. No, yo creo Es que como lo si leen es- y punto. Es como si lees El Principito, ¿sabes? Pues cuando lo lees con 8 años entiendes una cosa, cuando lo lees con 15 entiendes otra, y cuando lo lees con 60 entiendes otra diferente, ¿sabes? Mira, hace unos años me leí un libro que se llama Momo, ¿lo conocéis? Sí. El de los ladrones del tiempo, los capas grises Los y toda hombres esa mierda. grises. Claro. Entonces, es un libro infantil. Juvenil, ni siquiera infantil, pero tiene unas cantidades de cosas por detrás, de pesimismo y de depresiones y demás, que es brutal. Y es un libro de niños. Pero claro, si tú lo lees desde otra perspectiva, es increíble. Entonces, en la fantasía ocurre exactamente igual. Yo de los hombres, o sea, de Momo tengo recuerdo de que yo me acuerdo que de pequeña siempre pensé, digo, no quiero ser de mayor como los hombres grises. Y de Sí, hecho tío. me ha pasado muchas veces que lo he usado como para definir a gente. O sea, Yo igual. cuando Los que te dices, absorben. Sí. La gente sí, gris. Digo, la gente gris. Y se me ha quedado y lo... Creo que... O sea, creo que, por ejemplo, aquella frase que es muy cierta, ¿no? O sea, una persona creativa es un niño que sobrevivió. Creo que se aplica a muchas cosas. Creo que, por ejemplo, una gran discusión que tuve, ya creo que os he comentado que estuve trabajando 10 años en un banco, era, claro, me veían llegar con libros de dragones a la secretaria del director, pues imagínate, El el cliché, drama, ¿sabes? Claro, y era como, ya, pero son cosas que a mí me gustan, o sea, y me decía muchas veces, madura, y yo, ¿pero qué es madurar, tío? No pago Son mis normal. impuestos. ¿Cómo que me madura? ¿Sabes? Te reviento. No, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Ya. hacerse mayores, dejar atrás o tirar a la basura todas las cosas que te hacían feliz de pequeño? O sea, ¿dónde está esa relación? Yo nunca la entendí. Gracias a Dios eso ha cambiado, ¿eh? Claro, pero ostras, hay algunos Sí. reductos galos Sí en los hay. que eso todavía existe. Sí, yo Sí. conozco, he charlado con gente que tú les dices que a día de hoy lees Harry Potter y lo ven mal. Lo ven mal porque es como literatura muy infantil, ¿sabes? En verdad. Y dices, ya, pero es que yo me la leí con 11 años y con 12 y con 13 y le tengo nostalgia. Entonces la sigo disfrutando a día de hoy. Que quizá alguien que tenga 35 años y se lo lee por primera vez no lo disfrute. Pues no lo sé. Lo dudo. Que lo pruebe y a ver si le gusta. Pero esto pasa. Sobre todo me ha pasado con gente que a lo mejor es mayor que yo y ellos se criaron con otro tipo de literatura y entonces Ya. pues les pasa lo que a todo el mundo, que con la que ellos se criaron es buena y con la que... pero supongo que a nosotros nos pasará también. Quiero decir, si os viene alguien ahora y os dice que se ha leído El Corredor del Laberinto o Los Juegos del Hambre o estas cosas, seguramente os parezca peor que Harry Potter. Yo no tengo que decir que Va. a mí me gustan igual. O sea, Eso es lo sano. Yo, por ejemplo, me leí Harry Potter que tendría 20 y tantos. O sea, a mí Harry Potter me pilló, entre comitas, mayor para lo que era, pero me parecieron súper chulos, me los leí igual. Claro. Me leí Los Juegos del Hambre y me molaron. Ya sabéis que mis libros de Crepúsculo corren serio peligro cada vez Vale, que nos baneala, mudamos. David, baneala. Sácala de la sala ya, por favor. De hecho, con mis amigas cuando estábamos en Madrid, una vez al año hacíamos maratón de las películas de Crepúsculo. Eso ya sí que y es un ya dolor, estábamos... Eso. Bueno, pero estaba muy feliz. Y ahora estaba buscando otro libro que os quería enseñar y me he encontrado uno de Crepúsculo de la saga que estaba por otro lado. Y yo, Dios mío, ¿qué haces de aquí? Y digo, vente con el redil. Vete con el redil. Oye, Vente con pero el no. redil. Verse Crepúsculo, yo me veo maratones de Harry Potter normalmente cada año. Ah, qué y guay. lo sigo haciendo. Y mira que las películas Son malas. pues igual que las de Crepúsculo, no son lo mejor. Son peores las de Crepúsculo que las de Harry Potter. Sí, yo creo Bueno, que sí. hay que decir que a nivel, o sea, interpretativo es... Bueno, por ahí andan, ¿eh? A sí. nivel interpretativo por ahí andan. No, tío, no. Tampoco te diría, oye, Robert Pattinson ahora mismo es un actor al que yo respeto. Claro. Igual tienes a Gary Oldman Ostras. en Bueno, en es Harry que Potter. Kristen Stewart es... Ya, o sea, solo pobre eso mujer. ya... Da Pero igual, bueno, también es que sale no lo Bryce puedes Dallas comparar. Howard. ¿Dónde? Ah, Bueno, sí, Crepúsculo. pero bueno. Ya, pero tampoco hace un papel increíble. O sea, no me lo puedes comparar con un Lupin o con un Sirius o con un Snape. O sea, vale que los actores principales sean mierda, pero es que el resto no. Sí, eso, Entonces, eso es bueno. innegable. Eso es innegable. Pues sí. Pero bueno. Pero no A sé. ver. Sí.
os traigo dos series. Por cierto, una cosa que os quería comentar sobre esta ¿Sí? es que en inglés existe esto, que se llama Lord of No Time. Me ha pasado con algunos libros que esto es como la beta de esa trilogía. O sea, Lord of No Time es la beta del Señor del Tiempo. Es del la Lord beta, of sí. Time. Sí. Y esto es algo que escribió Lewis Cooper, me lo encontré un día por eBay y buscando no me acuerdo qué, y dije, hostia, este libro no lo conozco, Pues me lo lo tengo compro. pendiente de leer. Ujú. Y sí, y antes habían, ¿os acordáis de aquellas revistas estilo Pulp? Habían algunas revistas en las que los escritores pues publicaban un relato corto y luego pues mira, Sí. si gustaba o lo que sea, pues Sí. Saga desaparecida que merece volver en algún momento de la vida. El ciclo de la puerta de la muerte. Sí. 7 tomos, extensión Mistborn. Sí. Esta es una saga también muy clásica, pero yo creo que el worldbuilding es muy chulo. En aquel entonces, cuando se publicó, me pareció de los más innovadores porque te presenta un mundo roto, donde el personaje tiene que ir moviéndose por diferentes planos que tú podrías pensar que son planos o planetas. Y hay un saltamundos, de hecho. Qué Hay un guay. saltamundos que lo hemos visto en Dragonlance y me pareció muy gracioso que estuviera el hombre ese aquí. Qué guay. Y sí, no sé si siguió después apareciendo por otros lados, pero aquí aparece un poco. Y esta saga que todo el mundo está hablando últimamente de ella, la saga del Batídico, en inglés, The Farseer Trilogy. Es verdad, la de Robin Hood, esta, porque está todo el mundo hablando ahora de ellas. Y lo veo últimamente, estas 2 últimas semanas, una barbaridad Sí, de repente. está mucha gente con esto. Pues no lo sé, pero espero que sigan dando por culo, porque es una saga... A ver, Robin Hood empezó con esta trilogía, bueno, no empezó a escribir como escritora, escribió más libros, pero esta trilogía es interesante porque tiene, por ejemplo, cambiaformas, un poco como lo que hacen los Stark, que pueden hablar con los animales. Sí. Guarjearles. Es- Soletaquen. Sí, sí, algo así. Y la verdad es que está muy bien escrita, el mundo es muy interesante, el worldbuilding mola un montón. Y después siguió escribiendo y tiene, pues creo que son 16 libros en el mismo mundo, como aquel que dice. Claro. En español no se llegaron a publicar todos. Y claro, ahora que se ha reeditado, por ejemplo, cosas como Dragonlance, que se está reeditando dentro de nada, Añoranzas y Pesares, pues este es otro de los clásicos que la gente también querría volver a ver publicados. Yo abogo siempre por esta edición, como no, la portada original era de Michael Whelan, sigue aquí. Qué bonita. La han Oye, puesto aquí. Michael Whelan hizo también las portadas antiguas de La Rueda del Tiempo, ¿puede ser? ¿O no era el mismo? No, de la no era el rueda no mismo? llegó a hacer. No sé si. No llegó a hacer, Ah, no, ¿no? espérate. De la rueda quizás hizo alguna de las últimas en las que trabajó Brandon, pero las originales no eran de él. No eran suyas. No eran Vale, suyas. Pero hizo un montón de. Y si podéis elegir una edición, si leéis inglés, yo tiraría por esta porque es la edición ilustrada. De momento ilustrada solo está la primera trilogía. Estoy buscando en ilustración, por ejemplo. Por Magali Villeneuve. Uf. Wow, Que es, muy realista, ¿no? Sí. Qué guay. Qué bonito. Ella trabaja para Magic, hace infinitas ilustraciones de Magic y también ha trabajado últimamente para Brandon. Yo creo que estas son las sagas más clásicas de fantasía y todas ellas son bastante, o sea, a día de hoy las puedes leer y todavía encontrarías que son muy interesantes. ¿En qué obras ha trabajado Magali de Brandon? ¿Sabemos? Magali hizo 2 heraldos, creo que hizo a Kalak y no me acuerdo si era Bedel. Bedel me flipa, es mi favorita. Es Son una la que locura. era la verde, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y después hizo una ilustración No, es- para la o es Palia. Palia. Bedel es la Hizo- que sale con Sí. la de los diamantes. Paila es Sí. Rihanna, ¿no? La que Paila es parece la de Rihanna. que sale en verde, No, la que esa- sale con el Brumaspren. Ah, la Eh, morena del pelo largo. Pero esa es Paila. Paila no es la de. Paila es la verde, la de la esmeralda. Vale, sí, 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 sí. Esencia esmeralda. Vale, no, pues esa es mi favorita. Pues, No, Beden. y Esa es después increíble. Esa es muy chula. Sí, de sí. hecho, ella pinta en digital y Howard Lyon luego hizo el cuadro al óleo,
que creo que lo tiene Brandon en casa. Y después también ha hecho una ilustración, creo que es Vivena, para el 10º aniversario de Warbreaker. Ah, ya sé cuál es. La Vivena aquella no sé que cuál es, parece pero- como que tiene una cosa maya detrás, algo Sí. así un poco Sí. extraño, Sí. que es súper bonita. Y no recuerdo si ha hecho alguna más, creo que alguna más ha hecho. Pero vamos, que estos son libros descatalogados que merecen muy mucho volver al mundo. Junto con La canción de Cazarrabo, que murió con la edición aquella tan chula. ¿Os acordáis de este de Vencer al Dragón? Sí. Sí, el Sí. de Bárbara Hamlin. Que me flipa Pues Esa es en espectacular. esa colección salió también esta que a quien le gusten los gatos, La canción de Cazarrabo, es maravillosa. Ujú. Y nada, hasta aquí creo que mi sección. La gente Os nos quería va a comen- odiar De porque, recomendaciones. porque va a querer comprar todos. Claro. Todos. ¿De qué va la de Cazarrabo? ¿De qué va? Ah, la de Cazarrabo. En la canción de Cazarrabo, que también una edición ilustrada en inglés súper chula de Wow. Grimmauld Press, está Stephanie Puymon, que adoro a esta señora. Es la historia de. En ese mundo todos son gatos. O Qué sea, guapo. todos son gatos y todos son animales. O sea, es como una fábula un poco más larga. Tenemos a Cazarrabo que tiene que salir de aventuras y los hombres allí son una descendencia defectuosa de los gatos. Oh my Entonces, God. Qué guapo. y él, bueno, se va de aventuras. Tiene una mitología muy compleja, o sea, tienen, digamos, los gatos tienen su propia mitología, los pájaros tienen su propia mitología, los gatos piensan que una gata creó el mundo y tuvo 2 hijos, entonces lo típico, hijos enfrentados, y pasa algo y entonces Fritz Cazarrabo pues tiene que irse de aventuras y sale de su hábitat natural, pero creo que lo más llamativo, a pesar de que la historia viene a ser un poco parecida porque sigue el mismo tropo de aventura, de que tienes que recorrer y tal, creo que lo mejor del libro es que todos los personajes son animales y los personajes Qué principales chulo. son gatos. Oye, pues ese me las vende muy bien. Uf, Me lo voy a pillar. sí, este- me Me vale. lo quiero pillar. Necesito pillármelo. En inglés es muy fácil de encontrar, en español ya está descatalogado. Bastante Bueno, los en inglés, géneros. no pasa nada. A leer en inglés, gente. Venga, Sí. aprender idiomas. en inglés. A pedir en Twitter y en Instagram Que que los alguien reedite. los reedite. Claro. Y cerramos con animales. No sé Oh, si Juan conocéis Salvador este- Gaviota, ese me lo he leído. Juan Salvador Gaviota. Libro que mis padres me leyeron en el 83 porque pensaron que una niña de 4 años o 5 podía entender esto, y lo jodido es que lo entendió y todavía lloro con el libro. Y creo que en el mundo en el que estamos, más gente debería leer Juan Salvador Gaviota, más gente Totalmente. debería entender que Juan Salvador Gaviota es la historia de una gaviota, como no podía ser de otra manera, que no es maga, es una gaviota simple, que disfruta volando y quiere aprender a volar y es diferente al resto de la bandada, bandada, se me olvida sí. el nombre. Sí, de la De la bandada. de gaviotas. Y el resto de gaviotas como que le dicen que está loca y que qué está haciendo y que qué es eso y que eso no es ser gaviota, y RQR, Juan Salvador Gaviota, sigue a lo suyo y quiere ser diferente y quiere ser libre. Y es un libro increíblemente pequeño, lleno de fotos de gaviotas. Las hojas son, o sea, el texto es grande, o sea, esto es el libro, Se lee rápido. Sí, eso te se lo lee ves rápido. Curioso Y título. sí. Y a mí me ¿Tú no lo impactó conocías, muchísimo. Robert? ¿No lo conocías? No. Es muy, o sea, Pero ahora sí. pues Y me lo mira, esto compraré. es un libro del 83, muy válido hoy y lamentablemente muy válido dentro de 100 años. A mí me lo leyeron de pequeño también. Ese no está descatalogado, se puede conseguir, ¿verdad? No, eso está en todos sitios. Creo. Este, yo me imagino que seguirá. Yo muy no famoso, lo es un he... bestseller. A ver, todos en versión Kindle seguramente puedas. Sí. Ya, No, pero en físico segurísimo. Pero que tienes en yo cualquier no sitio. puedo comprar Kindle, tío. Yo me los tengo que comprar en físico. Ahora Eso tengo ya. esa puñetera manía, tío. Eso ya Bienvenido al mundo de los horrores de la colección. cada uno. Qué mal, sí. tío. Y prometo muy que bien. para cerrar, espera, no, que quiero cerrar todo esto. Ah,
3 libros que la gente tiene que leer hoy en día para entender el mundo un poquito mejor. Estuve a punto de Fahrenheit. comprarme el de 1984, que lo tienes ahí. Este El otro es muy día, chulo. en la casa del libro, o en la feria del libro. 1984. O sea, no puede haber alguien que esté viendo a Gran Hermano y no tenga ni idea de dónde salga el nombre. Ya, Pues se ya tiene ves. que leer el libro. Me parece una blasfemia que lo hayan llamado así. Y este, no sé si lo conocéis, Jennifer Gobierno. No, No, este no. no. Ese no lo Jennifer conozco. Gobierno nos lo recomendó un chico en el día que conocimos a Brandon por primera vez, porque no se le puede conocer 2 veces, claro. Pues, y es una sátira de un mundo gobernado por las marcas donde tú no tienes tu apellido. A lo mejor yo sería Tamara Dragon Steel porque trabajaría para Dragon Steel. Dragon Steel me da de comer, ellos me visten, ellos me dan la casa, ellos cuidan a mis hijos. Niños, ¿cuánto es Pepsi más Pepsi? Como los Simpsons, la distopía. Sí, sí, pero... Y empieza Y con Fahrenheit también, ¿no? el asesinato por unas bambas, si no recuerdo mal, Adidas, que para hacer una campaña marketinera y que la gente compre hicieron muy pocas y dijeron, pero es que han matado a alguien. Y dice, da igual, esa es la mejor publicidad que pueda haber, o sea, matarás por tus Adidas. Uf, Ostras. Perfecto. no tan diferente a la realidad. No tan diferente a lo que vivimos Ya ves. actualmente. Y luego el Pues otro sí. que se llama era el de Fahrenheit, ¿no? El de Fahrenheit, Fahrenheit 451, Ya, clásico. otro clásico de la ciencia ficción, De Ray que a mí Bradbury. me hizo llorar con la señora que prefiere morir ardiendo en su casa, porque pensé, yo podría ser esa señora. Y bueno, pues creo que con esto me despido mi O sea, son- sección de Robert. Dirías, ¿Te ha gustado? dirías, Tamara, que son básicamente los libros que te han forjado, ¿no? Como lectora a lo largo de tu vida y que siguen forjándote, ¿no? Un poquito. Yo creo que sí. O sea, los que tienen la culpa de que ahora lo que tienes vivamos en una detrás, ¿no? biblioteca. Sí, de lo que tenemos tienes detrás. Sí, la verdad es que sí. O sea, he aprendido muchísimo. O sea, mucho, mucho. Sobre todo, he aprendido que soy tonta y que tengo muchos prejuicios. Porque tardé muchísimos años en leer, estamos hablando de hasta los 30, de leer un libro así de ciencia ficción, porque pensé que me puede contar alguien en 300 páginas que pueda ser autoconclusivo e interesante. Pues mira, muchas cosas. Sí, hay, sí. Para toda esa gente que busca ahora libros autoconclusivos, que vais a la rapidez, ¿eh? Ya no aguantáis decalogías ni trilogías. La gente ahora quiere al pie y votando. Pero bueno, me ha gustado mucho la sección que os he traído hoy. ¿Os ha gustado Sí. cómo he trabajado hoy en la sección? Es estupenda, Te lo has currado mucho, Roberto. Roy. La gente, efectivamente, como ha dicho Sergio, nos va a odiar porque suelen hacer caso a las recomendaciones Lo he de dicho Puente yo, 4. pero bueno. Por eso. Has dicho No, y Sergio. ahora Por contamos. eso yo. Sí, sí. Ah, ¿no lo ha dicho Sergio? No. Ah, vale, pues lo ha dicho tú. Veo que en tu Pues lo ha sección dicho estabas este. completamente desconectado, por lo que veo. Claro. Estaba Él ha con eso en dicho la que se pantalla. estiraba y ser sus palopitas. Sí, ya sí, cumplido. sí, ha cumplido. No Estaba con las Roberto tuberías de te da lo que Windows, promete. ¿sabes? No. Bueno, que lo ha dicho David, no sé. Pero es verdad porque la gente va a comprarse muchos. Lo voy a intentar. Eso es como quien se compra por el packaging, por las portadas, te puedes comprar muchas movidas, ¿eh? Joder, Yo, y tantas. en la casa del libro casi cayeron varios por eso. Ah. Y los tengo ahí todos, además. Tamara, pues ha sido un auténtico placer contar contigo hoy aquí en Puente 4. Esperemos que te lo hayas pasado bien. Esperemos que puedas seguir viniendo a futuro, ¿vale? Por Cuando favor, quieras por contar, favor. hablarnos de algo. Tengo todavía una sección ahí guardada para que hagamos mano a mano de Mythic Quest. A ver si me la acabo este próximo mes, la serie. Y para la temporada 4 te vienes y charlamos de ella, porque yo os la recomiendo Tamara en su día, hoy os la recomiendo a vosotros dos, David, Robert, y a la gente que nos escucha. Sí, la tengo lista. Habrá que traerlo la temporada que viene. No queda otra. No queda otra. Se nos acumula Tamara, el trabajo Se nos para el acumula año el que viene. trabajo. Tengo que leerme Malaz antes Ah. del martes. Sí, también. Maldita sea. Tamara, algo que añadir, algo que comentar, algo que lanzar a las ondas, a nuestros oyentes, antes de chapar por hoy. Pues espero que sigáis vivos. Esperemos. Porque ha sido un poco extenso, pero es un tema que me gusta muchísimo. Espero que alguno de los libros que os hemos enseñado hoy os llame la atención. No tengáis miedo porque alguno esté descatalogado. Creo que lo mejor que le puede pasar a un libro del que se han olvidado es que alguien lo pida, Pues sí. porque eso demuestra interés y a lo mejor pues los pueden devolver. Y nada, muchísimas gracias, chicos, me lo he pasado genial. Ha sido un placer Perfecto. ser Robert por un día. Me lo dicen mucho. Sí. No, el placer es placer es Tamara, de nuestro, verdad. sí. Eso es. Muchas Pues gracias. nada, chicos, chica,
oyentes, personas Oye. que nos seguís semana a semana, Sergio. recordad que podéis seguir a Tamara y a Ángel por cosmere.es, tanto en sus redes sociales como en su web, para estar al día de todos los anuncios que realizan desde Dragonsteel y Papi Brandon. Recordad que tenéis abajo en la caja de descripción del vídeo y del audio en iVoox todas las redes sociales de ellos. Roberto, David, muchas gracias una vez más por acompañarnos y sobre todo daros las gracias nuevamente a todas las personas que estéis llegando a la comunidad. Pero Roberto, antes de chapar, tiene que lanzar un saludo a los Patreons. Pero hoy no va a ser tan largo, porque No, hoy porque otro Tamara día, ojo. no necesita. Es que hoy pasaba una cosa muy graciosa, porque tengo un nick, bueno, tenía un nick que se lo ha cambiado. Procede a contar una historia. Sí, tenía. Tamara, para que sepas el lore. Nuestros Patreons, un tier específico de nuestro Patreon, que aporta X, tiene derecho a un saludo. 10 euros. 10 euros. Básicamente. Bueno, para la gente no tiene por qué saberlo. Si es público en tiene- Patreon. Solo lo pone en Patreon. Pero para que la gente que esté en Patreon. No, esto si la cualquiera gente que entra y se- lo ve. Sí, pero tienes que meterte en Patreon para saber por qué te saludo. Bueno, el caso es que a estas 11 personas que siempre saludo, les meto un speech y me curro un saludo del copón, a veces que dura 15 minutos, pero hoy no va a ser tal. Pero es que había un nombre en concreto que le daba una vuelta de tuerca al saludo y era muy bueno, pero hoy Ya lo la voy a hacer. explicación es más larga. Lo que dejo los para la álbumes. siguiente. ¿Y por qué no lo has dicho siento. directamente y te hubieras ahorrado la explicación? Porque no puedo decirla. La gracia es hacerlo. Pero bueno, Vale, da igual. está bien. Ya el próximo día, lo hago. El Un próximo saludo día te rápido, refieres vale. al último de la temporada, ¿no? Claro, ahí me voy a currar unas. Creo que mi sección solo va a ser saludar. No te digo Molaría más. eso, que tu estupendo. sección Me parece fuera un bien. saludo. Claro. O sea, eso Ya va a está. ser increíble. Tu sección va a ser saludar solo. No, te lo digo en serio, ¿eh? Mario, un saludo. Kim Lloret, un saludo. David Bernat, un saludo. Diablo, que eso siempre hay que decirlo bien. Un saludo. Rocky de Erid. ¿Por qué te cambias los nombres, Jesús? Ahora no sabes quién es. Rocky de Erid no sé quién es. Por ¿Vosotros favor, sabéis quién es? Patreons, cambiaos los nombres todos, pero poneos nombres de gente que no es Patreon. Y ya mi hermano flipa, ¿sabes? Rocky de Erid, pero no sé qué es. Bueno, en fin. Saludo. Piedra Menakis, Miss, Tripgood, una figura. Crack Bandicoot Enjoyer. Este es Hondaland. Sí, es Bruno. claramente. Iván GF, Alejandrón, Marco Miquel y Teresa. Ahí estamos. Un saludo, se os quiere mucho. Muchas Muchas gracias gracias a todos los Patreons. Y se os quiere. Y Nos quedan vemos en el backstage. 4 backstages para llegar al 100. Sí, pero esto lo hablamos en el backstage. Venga, va. Un saludo. Muchas gracias, gente, Tamara. por estar ahí. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a toda la gente que nos soportáis y que nos apoyáis semana a semana. Nos vemos en el próximo programa de Puente 4 Podcast. Hasta la próxima. El Puente 4. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.